Esta es una entrevista sin censura. Cuando ya muchos pensábamos que el presidente Enrique Peña Nieto no podría decir cosas peores de las que ya ha dicho, nos deja una joyita con la entrevista que le concede al diario La Jornada, uno de los diarios importantes de México, críticos, en donde escribe don Julio Hernández López su columna Astillero todos los días, una de las más leídas en México. Dice, entre otras cosas, entre otras barbaridades, Peña Nieto, que no hay motivos para el mal humor social, que a todos en términos generales les está yendo bien. Bueno, pues no sé qué piensen las decenas de miles de personas que a través de nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano, se han comunicado desde México para, bajita la mano, mentarle la madre a Peña Nieto por estas declaraciones. Y le agradezco mucho a nuestro admirado Julio Hernández López que nos tome la llamada para hablar sin censura de esta entrevista que le concede a La Jornada el presidente de México, y espero no oírme muy exagerado ni pasarme con mis declaraciones, mi querido Julio, pero vaya joyitas que nos deja para desmenuzarle a nuestra audiencia el presidente de México. ¿Cómo te va, Julio? Muy bien, Vicente, mucho gusto en saludarte, saludar a la audiencia de Chicago y la audiencia regional, y efectivamente pues con estas joyas del negacionismo, porque finalmente Enrique Peña Nieto lo que hace es tratar de negar apasionadamente la realidad y emitir una serie de declaraciones tocadas por su propia inseguridad, sus dudas y una pretensión de instalarnos en Peñalandia, en un mundo rosa en el cual todo funciona bien y todo camina, y él, pobrecito, no se da cuenta ni se entera de por qué la gente piensa otras cosas negativas respecto a él y a su gestión política. Y tal vez será por estas declaraciones que su desaprobación entre la sociedad mexicana, entre los mexicanos y mexicanas, raya en lo histórico, ¿no, Julio? Porque él mismo se enreda en la cola, perdón que lo ponga de esa manera. Sí, pues el villano histórico favorito de los mexicanos ha sido Carlos Salinas de Gortari, cuya obra y cuyo legado histórico ha sido calificado muy negativamente por los mexicanos, pero bueno, Salinas de Gortari no se le puede regatear el hecho de que es un hombre inteligente, para mal consideramos algunos, pero finalmente inteligente. Vicente Fox pues sigue por ahí desbarrando, soltando la lengua, escribiendo cosas en estados alterados que no sabemos a qué se deben, dando vergüenza política a Vicente Fox, pero ahora Peña Nieto pues simplemente confirma su vacuidad, su condición de vacío intelectual, su poca percepción de la realidad y el intento de hacernos creer que las cosas son distintas a lo que está sucediendo. Hoy escribí en Astillero, más que analizar, pensar y proponer en positivo, el atribulado ocupante actual de Los Pinos pareciera más interesado en quitarse etiquetas, en conjurar juicios o prejuicios que le son adversos, en rechazar y disolver las percepciones en contra suya y de sus políticas. El mexicano del no. Porque Vicente Auditorio, pues en esta entrevista fue notable cómo, a fin de cuentas, la palabra fundamental de la exposición verbal de Peña Nieto fue el no. Y fue un asunto de decir con mucha frecuencia que no hay motivos para el mal humor social, que no tiene orientación punitiva la tal reforma educativa, que no sabe a qué atribuir el rechazo a esa disque reforma, que él no tiene margen de interpretación para algo distinto que no sea aplicar la ley, en fin, una serie de expresiones llenas de esos noes que son muy indicativos de la imprecisión en la que vive el conductor oficial de la institucionalidad mexicana. Y esa es la lucha incluso que libramos en la opinión pública, ¿no, Julio? Aquellos que nos creemos comunicadores críticos, periodistas críticos de lo que está ocurriendo en nuestro país, o de las riendas, cómo lleva las riendas este gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo que promueven
en medios a modo, con estas declaraciones, el presidente y sus allegados. Yo no entiendo cómo Enrique Peña Nieto se atreva con tal desfachatez y con tal cinismo a decir que en términos generales a todos les está yendo bien. Julio, en momentos en que hay un grupo de periodistas que están destapando a los más pobres de México, en momentos en que se destapa la situación de nuestros hermanos en cuestiones, en lugares y en zonas indígenas, en momentos en que el salario mínimo está por los suelos y el precio de la gasolina por las nubes, en momentos en que el peso anda y el dólar en la paridad dólar-peso anda por los 19, ¿a qué estamos jugando? No llego a entender cómo una persona puede ser tan maquiavélica o tan tonta para decir estas cosas, no sé. Sí, en las élites hay contento y viven muy felices. La élite política que está gobernando México se dedica al ejercicio descarado de la corrupción respecto a contratos y negocios, de tal manera que a ellos les quedan grandes comisiones y reparto de riqueza. La Ciudad de México vive hoy asfixiada en una situación de contingencia ambiental constante, debido a problemas que, entre otras cosas, parecieran deberse a malas políticas aplicadas y a la compra de gasolinas baratas que producen una enorme contaminación. Día tras día, Vicente, la realidad mexicana está poblada de desapariciones, día tras día, de personas que desaparecen debido a acciones de grupos armados. Hay una gran corrupción, una gran impunidad, agresiones constantes contra la población civil, y en este marco el ocupante de Los Pinos, con su visión color de rosa, dijo en esta entrevista con Rosa Elvira Vargas de La Jornada, dijo que líderes de organizaciones empresariales han dicho que pareciera haber malestar, mal humor. Sin embargo, cuando se les pregunta, oye, ¿te está yendo mal en tu pequeño negocio, en tu negocio grande? ¿Estás teniendo problemas? A todos, en términos generales, les está yendo bien. Eso dice Enrique Peña Nieto, eso es lo que él cree, que el país de mentiras en el que él impera, el que él se ha construido, cree que a todos los mexicanos está yendo bien, cuando la realidad es todo lo contrario. México vive una crisis diaria, en una agonía social diaria, sometido a sobresaltos, al dolor de desaparecidos, de agredidos por las fuerzas policíacas, militares, marinos, con la impunidad absoluta de los jueces corruptos, de los funcionarios corruptos, en fin. Y sin embargo, pues las palabras de ensoñación de Enrique Peña Nieto es que a todos nos está yendo bien. Así andan las cosas, Vicente. Pues muy mal, Julio, y sobre todo porque hace defensas que no tienen sentido. Defiende lo indefendible, por ejemplo, el defender esta reforma educativa que tanto conflicto social, tanta crispación ha generado. Y bueno, solamente lo entiendo mientras te escucho, Julio, y acaba de aparecer aquí en mi computador portátil el editorial de otro periódico de México, El Universal, que dice que básicamente la resistencia es de unos cuantos miles, ¿será? No, es que yo no entiendo, solamente entiendo que la gente no entienda lo que ocurre con la ayuda o la desayuda de estos medios de comunicación. No podemos hablar de unos cuantos, no puede hablar el presidente de México de una reforma educativa y que todo marcha bien cuando ocurre lo que está pasando, no solamente en el sur. Te mencionaba a través de las redes sociales que en el norte, en Sonora también. Ayer entrevistábamos a una madre de familia de Durango. En el norte también hay una gran resistencia a esta reforma educativa, y ya estos personajes creen que porque lo quieren imponer, porque lo propusieron ellos, está correcto y es aceptado por la sociedad mexicana. Sí, hay una acción en tres caminos contra los profesores que se oponen a la mal llamada reforma educativa, y son acciones en el terreno policíaco, en el terreno judicial y en el terreno mediático.
En el policíaco ha habido una vergonzosa regresión histórica. Este sábado, cuando fueron desalojados en una plaza pública centenares de profesores a los que se les obligó a subir a autobuses puestos por el propio gobierno para llevarlos obligadamente de regreso a sus lugares de origen. Es decir, se violaron los derechos constitucionales de libertad, de expresión, de reunión, de manifestación de las ideas. Como si viviéramos en una dictadura de las que hemos visto las historias, sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica. En México simplemente el gobierno decidió que no tenían razón los que protestaban pacíficamente contra ciertas políticas del propio gobierno. Llegaron, los encapsularon, que es ahora la técnica que usa la policía para impedir que la gente se mueva, pues es rodeada, cercada por policías, y luego los obligaron a subir a camiones y fueron desterrados de la Ciudad de México. Por otro lado, una acción judicial porque hay órdenes de aprehensión y el amago de que dirigentes y partícipes en ese movimiento pueden ser en cualquier momento encarcelados, y luego la acción mediática, que es la promoción en muchos de los medios de comunicación afines al gobierno de versiones endulzadas, en las que, por ejemplo, en este caso se dijo que los profesores se habían retirado convencidos pacíficamente por los negociadores del gobierno. El movimiento magisterial es un movimiento que lucha contra la privatización, porque finalmente Peña Nieto, con esta disque reforma educativa, lo que quiere es crear las condiciones para entregar la educación pública de México a entes privados, a compañías, a firmas que tratarán de hacer, como en todo, grandes negocios a costa del interés público o popular. Así lo veo, Vicente. Oye, Julio, para cerrar, porque sé que andas ocupado y andas corriendo, ¿qué nos puede quedar de esta entrevista de Peña Nieto hacia el futuro? ¿Qué digo, entre otras joyitas, dice que no hay una bola de cristal para saber qué fue lo que pasó en Ayotzinapa? No, o sea, se la ha llevado de tontería en tontería. No, si no queremos que le preguntes a la hada madrina ni a la bola de cristal, queremos que investiguen. Es lo que queremos los mexicanos. ¿Qué nos queda, por ejemplo, hacer a los mexicanos, desde tu perspectiva, que vivimos en el extranjero? ¿Cómo entender lo que ocurre en nuestro país con un presidente que tiene estos detallitos? Ayer decía yo en un comentario que subí a la página, a nuestro canal de YouTube Sin Censura, cosita. O sea, dice que no hay motivos para el mal humor social, el presidente. O sea, ¿qué nos queda a los mexicanos, no solamente en México, sino a los mexicanos que estamos por el mundo, para que las cosas mejoren, para que verdaderamente a todos en general nos vaya bien? Sí, es muy complicado porque efectivamente, como dices, esas frases que pronunció él pretendiendo asumirse casi como una víctima de incomprensión social. Él dice, como si fuera una blanca palomita, ternurita, suavecito, dice, pregunto, ¿cuándo pasamos a ser señalados como implicados, culpables? Es una barbaridad solo pensar ese tema. O sea, querer participar para ayudar a esclarecer, a ser señalados con cierto grado de responsabilidad por lo ocurrido ahí. Son palabras de alguien que pretende eludir su responsabilidad. Peña Nieto pretende aparecer como si él no tuviera ninguna culpa en algo que sucedió allá en un lejano municipio llamado Iguala, donde un presidente municipal cometió errores de los cuales él está ajeno. Eso no es cierto. El grupo interdisciplinario de expertos independientes demostró documentadamente que en todo este proceso hubo actos cuando menos de omisión de Policía Federal, de la Secretaría de Gobernación Federal y del Ejército Mexicano. Y uno de los puntos de quiebre de esa investigación ha sido la negativa del gobierno mexicano a permitir que 18 militares sean interrogados directamente para que esclarezcan lo que hicieron en aquella trágica noche. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por desgracia, el momento que se vive en México es un momento muy angustioso, muy desesperado, con situaciones económicas difíciles y todo el cuadro político y social que estamos hablando. Los mexicanos en el extranjero, creo yo que lo que pueden hacer es ayudar a difundir lo que está sucediendo en México
participar en el esquema crítico de denuncia y de señalamiento, no dejarse llevar por las versiones de los grandes consorcios electrónicos y particularmente televisivos, Televisa y Televisión Azteca, que están tratando de adelgazar la responsabilidad oficial y que tratan de mantener al pueblo mexicano en una anestesia, en una ensoñación en la que no se conozca la verdad. Creo que en estos momentos eso es lo que hay que hacer y estar muy atentos al desenlace de todos estos problemas acumulados en una realidad mexicana, Vicente, lamento decirlo, que creo que cada vez es más complicada y más a punto de ebullición. Así lo veo, Vicente. Pues vamos a hacer un concurso, una competencia para ver quién es el más malo entre los periodistas críticos, mi querido Julio, porque así nos ve el presidente Enrique Peña Nieto, que somos muy malos con él, y vamos a acabar de una vez con esta campaña perversa en contra del gobierno. Es verdaderamente inverosímil si nos quedamos callados y la gente, bueno, ahora lo entiendo por la encuesta que se acaba de dar a conocer, que nuestra gente admira al Chapo Guzmán, entre la lista de los personajes más admirados por los mexicanos, al Chapo Guzmán, al Chicharito, a Salma Hayek, a Kate del Castillo. Solamente así puedo entender una sociedad que desafortunadamente está dormida, está adormecida, está anestesiada, diría Julio Hernández López, a quien le agradezco mucho su tiempo. Julio, siempre al pendiente de @JulioAstillero en las redes sociales para que nuestra gente te siga, para que nuestra gente participe con sus comentarios y con sus denuncias a través de ese grupo tan nutrido que tienes de seguidores y de lectores. Te mando un abrazo y tú sabes que te admiro. Igualmente, Vicente, muchas gracias. Saludos a ti, saludos al auditorio. Y siempre mi corazón con Chicago y con el programa Sin Censura. Gracias, Julio Hernández López. Le pido que por favor, si usted no lo hace, busque todos los días en el diario La Jornada Astillero. Esa columna crítica, dura, certera, que no se puede perder y que no se pierde el pueblo mexicano, al menos un sector del pueblo mexicano que aprecia esas voces críticas, esas plumas críticas como Julio Hernández López. Si lo quiere seguir a través de las redes sociales, lo puede encontrar en @Julio Astillero. Continuamos aquí en Sin Censura. Las voces respetadas de la noticia están en Sin Censura. Con Vicente